La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Ahora, Moisés, los partidos políticos que tan invirtieron en las redes sociales se focalizaron bien. Ojo, una cosa es que aparezca el candidato en el horario oportuno, las veces necesarias en tu zona, pero esto es el mensaje que conecte también, porque no es solamente de que aparezca una foto, un mensaje, un video, sino que también eso requiere de investigación, qué quiere la población, qué le atrae a la población y en determinado momento decir, bueno, damos un golpe de timón porque esto no está impactando. O sea, ¿qué hicieron los partidos políticos? Bueno, nosotros hicimos una investigación para intentar detectar las emociones más usadas en esta campaña electoral. Entonces, dentro de estas emociones más usadas en esta, ¿qué es una emoción usada? Es decir, con un mensaje que quiero que la gente sienta. Si yo quiero que la gente sienta nostalgia, a lo mejor puedo ocupar gente de tercera edad que está trabajando y nos podemos recordar de 1000 anuncios de propaganda ocupando viejitos. Podemos acordarnos 1000 anuncios de propaganda ocupando niños, ocupando jóvenes, etcétera, porque cada uno busca generarnos una emoción. Entonces, si queremos generar la emoción que más se generó en esas campañas electorales, estoy hablando de las dos, fue el miedo. Eh, Esa fue la campaña electoral, el sentimiento que más se pudo medir, las campañas y toda la generación de miedo. ¿Por qué podemos hablar? ¿Por qué el mensaje busca generar miedo? Entonces, aquí fue dos. El primero fue miedo y el segundo fue alegría. Entonces, la mayoría de mensajes fueron encaminados a vota por bandera, ¿verdad? Vota por bandera, sin una, y ocuparon mucho el que sigamos construyendo, el seguir avanzando, pero no hubo como, sí, seguimos avanzando y qué va a pasar si seguimos avanzando, ¿verdad? Entonces, y de ahí el primer mensaje fue miedo de queriéndonos dar a entender, si no tomamos esta decisión, esto nos puede pasar. O sea, si tú te portas mal, esto te puede pasar. Es un poco de jugar con la percepción de miedo de la población. Ahora bien, si estamos hablando, porque aquí hay dos grandes polos totalmente diferentes. Uno fue los mensajes que lanzaron de emociones de oposición y otro fueron los mensajes que se lanzaron de emociones del oficialismo. El oficialismo nada más ocupó una campaña de vota por la bandera, ¿ya? Vota por la N. Y en el tema de la oposición, no hubo un mensaje articulado, no hubo un mensaje de, de, de unificación, no hubo un mensaje, sí hubo un mensaje de esperanza y sí hubo un mensaje de alternatividad. Pero si tú, ¿cómo le explicamos a la población los mensajes de alternatividad? Entonces, es tan ambiguo que fácilmente se puede diluir y nadie lo va a entender. De hecho, cuando nosotros medimos los mensajes de alternatividad, ¿qué es esto? ¿Qué es los mensajes de alternatividad? Es decir, sí, ustedes pueden votar, pero podemos alternar el poder. Es decir, el poder también puede estar de este lado. Eh, Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que nadie lo entiende. Nadie lo entiende. ¿Qué estás proponiendo? Si la propuesta es alternar el poder o la propuesta es por qué queremos regresar a esta opción de oposición. Entonces, ¿cómo nosotros le explicamos eso a la ciudadanía? Fue el reto que más intentó superar en esta campaña electoral. Entonces, ahora bien, claro, estos mensajes fueron ambiguos y fueron de generar opciones, etcétera, pero el mensaje nunca va a ser potente si no hay un rostro visible que sea el liderazgo que que esté rompiendo ese status quo. Si no hay, el mensaje va a morir si no hay un rostro que esté impulsándolo. Y al parecer de parte de la oposición solo hubo un rostro que logró hacer unos avances, mientras no había nada más. Y ese ejercicio de la campaña electoral dio estos resultados electorales. Entonces, el fallo del mensaje en campaña comunicacional y peor, no ocupando todos los mecanismos de difusión masiva,
genera los resultados electorales que ahora tenemos. Ahora, Moisés, vemos la campaña publicitaria del oficialismo. Sí tuvo presencia en televisión, en radio, prensa escrita, desconozco si tuvieron presencia, mucha presencia en ambientes también que se dieron, en vallas publicitarias, en MUPIs, en boleta, en papel y por supuesto también en las redes sociales. Lo hicieron bien desde el gobierno central, se canalizó bien, ellos sí entienden cómo es el marketing político digital. Yo debo decir que sí lo hicieron bien. Ya técnicamente y profesionalmente lo hicieron bien porque ya no están hablando, su publicidad ya fue más certera en qué canales ocupar, qué medios de comunicación ocupar, dónde aparecer, qué vayas a alquilar. Si nos recordamos en la última campaña electoral, aparecían por todos lados. Tú levantabas una piedra y aparecían 10 banderas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque era una ansiedad y eso se le llama inundar el océano. Entonces, de hacer un inundar de publicidad y hacer un océano rojo, es decir, que quiere decir no, rojo no por un partido político, sino hacerlo, inundarlo de mi imagen, de mi publicidad. Ahora, el partido oficialismo, porque estamos hablando de una campaña, aquí hay una diferencia. Primero, la campaña para otorgarme o hacerme cargo de la gobernanza ejecutiva, de parlamentaria, etcétera. Pero ya no estamos hablando de una campaña que va dirigida a gobernar, sino que estamos hablando de una campaña electoral que quiere seguir en el poder. Entonces, la difusión es más estratégica. Por eso vimos vallas, por ejemplo, si tú bajabas a la playa, estaba inundado de super vallas del partido oficialista. En San Salvador estaba inundado de vallas del partido oficialista. Entonces, pero ya no era la tapicería general que mirábamos en todo el país, sino que eran vallas más estratégicas, era tomar de decisiones más inteligentes, basándose en dónde estaban más débiles, ¿verdad? En dónde hay que fortalecer, en dónde hay que tener más presencia de imagen, en dónde vamos a apostarle más a los candidatos o en dónde vamos a apostarle más al partido o en dónde le vamos a apostar a que aparezca más la imagen del presidente. Entonces, esas decisiones sí fueron certeras. Por lo menos nosotros hicimos que en esta última investigación que hemos realizado, la efectividad de cada apuesta publicitaria en campaña BTL, que es en campaña en todo lo que es radio, valla, MUPI, todo lo que vemos en la calle, etcétera, la potabilidad de decir que tan efectiva era el 90% del partido oficialista. En cambio, si nosotros comenzamos a hablar de oposición, era, eh, era una presencia de imagen, pero mire, este cuadrito le sobró aquí en la calle y la ponían sin importar si era estratégico o no, simplemente querían aparecer. Lo que Querían. sobra le quedó a la oposición. Sí, claro, y eso siempre ha sido, cuando son el partido oficialista, siempre ha jugado esa estrategia, a inundar el mercado, a inflar los precios, a inundar ese océano y hacerlo totalmente cian en este caso, para que lo que sobre le quede a los demás partidos de competencia, claro, pero es porque ellos tienen la plata.